Bueno, vamos a ver el procedimiento correcto para corroborar que la escala de una carta topográfica esté bien, ya sea una carta topográfica comprada en el IGN o una impresión o una fotocopia que saquemos en cualquier librería o imprenta. Para demostrar este procedimiento vamos a utilizar los siguientes materiales. ¿Sí? Vamos a comenzar con una carta topográfica del IGN. Como vimos en la clase, todas las cartas topográficas del IGN, según su clasificación, tiene que respetar, ¿sí?, los 4 centímetros por 4 centímetros de cada cuadrícula. En este momento tenemos una carta de escala 1 en 50.000, pero bueno, hay que verificar que se respeten esos 4 centímetros por 4 centímetros, ya que si no es el caso, deberíamos actualizar la escala de una carta. Entonces vamos a tomar una regla, ¿sí? Voy a medir cualquier cuadrícula. Voy a seleccionar esta primero y voy a medir, ¿sí? Ustedes tal vez no lo vean muy bien, pero yo acá estoy corroborando que esta línea o este segmento horizontal mide 4 centímetros, ¿sí? Después este segmento vertical, ¿sí?, mide 4 centímetros. Este otro segmento, ¿sí?, horizontal también está midiendo 4 centímetros. Y por último, este segmento vertical también está respetando los 4 centímetros. Con lo cual estaría bien la escala que el IGN está manifestando en la información marginal. Pero de todas maneras, lo que puedo hacer es lo siguiente, ¿sí? Puedo utilizar esa fórmula, ¿sí?, materializada en el triángulo que hemos visto en la clase, para corroborar que fehacientemente esta escala es la correcta. Entonces vamos a hacer el pequeño triángulo, ¿sí?, en donde lo que tenemos que averiguar es que la D, que es el denominador, sea correcto, con lo cual si tapamos, ¿sí?, la D, nos va a quedar la cuenta matemática L sobre M. Entonces vamos a tener que realizar esta división de L sobre M, ¿sí?, en donde L es la distancia entre dos puntos medidos en el terreno y M es la distancia de dos puntos medidas en la carta topográfica, con lo cual su unidad va a ser centímetros. Vamos a realizar este procedimiento. La L, la distancia en el terreno, en estas cartas, ¿sí?, las tenemos materializadas en las cuadrículas, en las progresiones, ¿sí? Como hemos estado viendo en la clase, fíjense que esta carta, que supuestamente queremos corroborar si es 1 en 50.000, tiene una progresión de 2.000 metros entre cada cuadrícula. Fíjense que hay 2, 2, 2 entre cada cuadrícula, tanto derechas como arriba, con lo cual esto me está queriendo decir que en el terreno, ¿sí?, entre cada cuadrícula hay una separación de 2.000 metros. Entonces yo voy a tener una distancia real en el terreno, que van a ser 2.000 metros, ¿sí? Y a su vez esa misma distancia, pero en la carta, ¿sí?, según lo que hemos medido, me está dando 4 centímetros. ¿Sí? Ahora bien, yo no puedo dividir metros sobre centímetros, con lo cual los 4 centímetros los voy a tener que pasar a metros. Al dividir 4 sobre 100 voy a obtener 0,04 metros, que es, ¿sí?, lo que voy a utilizar para poder dividir a 2.000 metros. Entonces vamos a dividir 2.000 metros sobre 0,04 metros, ¿sí? Esa división, utilizando una calculadora, ¿sí?, vamos a ver cuánto nos daría de resultado.
2000 dividido 0,04. Fíjense cómo efectivamente me da que el denominador de la escala es 50.000. Con lo cual la escala de la carta del IGN fehacientemente sería 1 en 50.000. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora qué pasaría, ¿sí?, con una fotocopia o una impresión, ¿sí? Vamos a primero trabajar con esta fotocopia, ¿sí? Yo tengo esta fotocopia, ¿sí?, o mejor dicho, una carta topográfica escaneada, ¿sí?, y que luego fue impresa. Fíjense que en la parte, ¿sí?, en la parte de adelante de esta impresión, que es una hoja doble faz, tengo una impresión doble faz, pero no me figura cuál es la escala, ¿sí? Sin embargo, teniendo en cuenta las progresiones que hemos visto en la clase, automáticamente me puedo dar cuenta que sería una escala de 1 en 50.000, porque fíjense la progresión tanto de derechas, ¿sí?, como de arriba, que va de 2 en 2, es decir que entre cada cuadrícula hay 2000 metros. De todas maneras, al ser una impresión doble faz, yo cuando preparé este extracto de carta, como lo llamo yo, ¿sí?, fíjense que figura cuál sería la escala de la carta, ¿sí? Esto es un extracto de carta de Sierra de las Aguadas, que es una zona de Mendoza. De todas maneras, siempre conviene verificar que esté bien esa escala, ¿sí?, que haya sido impresa bien o que no haya sufrido modificaciones al ser impresa. Entonces vamos a controlar una cuadrícula. Por ejemplo, vamos a controlar esta cuadrícula y fíjense que yo estoy midiendo y acá yo estoy empezando a notar un cambio, ¿sí?, un error, por decirlo de otra manera, ¿sí? Esta distancia en centímetros no está siendo 4 centímetros como debería ser, sino está siendo 3,6, ¿sí?, esa medición horizontal. Fíjense que al medirlo también de manera vertical, ¿sí?, tampoco está respetando los 4 centímetros, ¿sí? Entonces, más o menos, o mejor dicho, me está dando que esta cuadrícula, ¿sí?, que ha sido modificada por haber sido impresa en una hoja A4 en este caso, está midiendo 3,6 centímetros, con lo cual esta imagen, ¿sí?, si bien pretende informarnos que es de 1 en 50.000, no está respetando los 4 centímetros por 4 centímetros del IGN, con lo cual tendríamos que actualizar la escala de esta carta. Para eso vamos a utilizar nuevamente, ¿sí?, la fórmula o el triángulo que nos permite actualizar la escala de una carta, ¿sí? Fíjense, en este caso volveríamos otra vez a tener que averiguar, o tendríamos nuevamente como incógnita el denominador de la escala. Entonces, ¿sí?, si tapamos el D o la letra D, va a quedar la siguiente operación: L sobre M. ¿Sí? Vuelvo a repetir, en donde L sería la distancia entre dos puntos en el terreno, ¿sí?, y M sería la distancia medida entre dos puntos en la carta topográfica expresadas en la unidad centímetros. La L, en este extracto de carta, la podemos obtener con esta información. Si bien la escala no es la verdadera, es decir, que no es 1 en 50.000, esta información sigue siendo verdadera en el terreno. Entonces, yo sé que en el terreno, desde este lugar, por ejemplo, a este lugar, o cualquiera de la distancia que hay entre cada cuadrícula, es de 2000 metros. Entonces, esos 2000 metros yo lo debería dividir por esa misma distancia medida en centímetros, que anteriormente, cuando lo hicimos con la regla, nos dio 3,6 centímetros. Ahora bien, al igual que sucedió con la carta de Punta de Vacas, yo no puedo dividir metros sobre centímetros, con lo cual a esos 3,6 yo los voy a tener que pasar a metros. ¿Sí? Al pasarlo a metros, yo voy a obtener como resultado 0,000
0,036 metros, ¿sí? Que ahora sí voy a poder utilizarlos para dividirlos con 2000 metros. Entonces vamos a dividir 2000 metros sobre 0,036 metros. Eso me va a dar como resultado, ¿sí? Vamos a utilizar nuevamente una calculadora para auxiliarnos. 2000, ¿sí? Dividido 0,036, que me daría como resultado lo siguiente: 55.000, ¿sí? 555, ¿sí? 5 periódico. Muy bien. ¿Qué sucede con estos denominadores cuando nos sucede esto de actualizar la escala de una carta? La verdad que no son muy útiles para poder trabajar en el terreno, con lo cual siempre es recomendable redondear o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, este denominador, ¿sí? Lo podemos redondear de la siguiente manera para que nos quede un poco más redondos. Sería 55.600, ¿sí? Entonces, más allá de ese redondeo que estamos haciendo, no representaría mucho error al momento de realizar cálculos. Entonces, la escala actualizada, ¿sí? De este extracto de carta sería 1 en 55.600, ¿sí? En donde, si tachamos los últimos dos ceros, sería lo mismo que decir 1 centímetro, ¿sí? En la carta topográfica va a ser igual a 556 metros en el terreno, ¿sí? Lo mismo podríamos hacer con el mismo procedimiento, podríamos hacer también con este extracto de carta, ¿sí? En donde sucede algo parecido. Fíjense que en este extracto de carta también tenemos una progresión de 2000 metros, con lo cual la carta original, desde donde se sacó la copia de este extracto, era una carta de 1 en 50.000, ¿sí? Fíjense que del otro lado figura que es 1 en 50.000. Ahora bien, haciendo este mismo procedimiento podríamos determinar si es correcto o no. Entonces vamos a hacer lo mismo nuevamente, ¿sí? Voy a medir con la regla cuánto mide la cuadrícula. Fíjense que esta cuadrícula nos está midiendo 3,7, ¿sí? Tanto horizontal, si vamos a ver vertical, debería medir exactamente también lo mismo, 3,7 también vertical. Entonces, utilizando nuevamente ese triángulo para poder actualizar la escala de una carta, nuevamente vamos a tener como incógnita la D, es decir, que para obtener D vamos a tener que dividir L sobre M, en donde la L, ¿sí? Esa distancia entre dos puntos medidas en el terreno, la puedo obtener directamente de este extracto de carta, ya que hay 2000 metros reales en el terreno, entonces lo podemos utilizar. Y la M, ¿sí? Lo que hemos medido con la regla sería 3,7 centímetros. Ahora bien, al igual que los ejemplos anteriores, yo no puedo dividir metros sobre centímetros, con lo cual esos centímetros los voy a tener que pasar a metros. Al pasarlos a metros, es decir, a dividir 3,7 sobre 100, voy a obtener como resultado 0,037 metros. Entonces, ahora sí yo puedo utilizar este último resultado obtenido para dividirlo a 2000. Entonces voy a tener 2000 metros sobre 0,037 metros, ¿sí? Vamos a utilizar nuevamente una calculadora para no cometer ningún error, ¿sí? Vamos a dividir 2000, ¿sí? Sobre 0,037 y eso me va a dar como resultado, ¿sí? Un valor un poco más exacto que el ejemplo anterior. Va a ser 54.054,05, ¿sí? De todas maneras,
vamos a tener que redondear ese valor obtenido para que nos sea más fácil para trabajar en el terreno. Entonces lo vamos a redondear directamente a 54.000. Entonces la escala actualizada de este extracto de carta sería 1 en 54.000 metros. Que si tachamos los últimos dos ceros, ¿sí? Vamos a también poder mencionarlo de la siguiente manera. 1 centímetro en la carta topográfica va a ser igual a 540 metros en el terreno. Entonces, fíjense cómo utilizando este triángulo o esta fórmula de escala podemos controlar si la escala de una carta está bien, y en caso que no corresponda el denominador, si la podemos utilizar para actualizar la escala de una carta y de esa manera poder trabajar con las mediciones de manera correcta sin cometer errores. Bueno, espero que el video les haya gustado y nos seguimos hablando y conversando desde las clases virtuales. Espero que les guste el video, les mando un saludo.